Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da este privilegio. Como decía Mami, parece una rutina, pero no es así. Nosotros contamos con que esto es un privilegio que el Señor nos ha dado esta oportunidad de reunirnos con el propósito para el cual nosotros hemos sido creados, hemos sido redimidos, para alabar, para glorificar el nombre de aquel que nos amó primero, Gloria a Dios. que tuvo misericordia de nosotros, aquel que nosotros vamos a estar clamando por la eternidad, alabando, diciendo santo, 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 como cantan los ángeles. Nosotros hemos estado llevando este estudio del libro de los Hechos. Damos la bienvenida a las personas que están integrándose para la porción del estudio de la palabra, y nosotros vimos la semana pasada el evento que sucedió, el revolú que se armó en la ciudad de Éfeso, cuando Demetrio, una de las personas que se ganaba la vida haciendo figuras del templo de Diana que se vendían en la ciudad de Éfeso, él juntó a otras personas que también se dedicaban a lo mismo, porque ellos, al llegar al evangelio en aquella ciudad, se encontraron con el problema de que sus ventas estaban disminuyendo, de que no se le estaban vendiendo los ídolos que ellos estaban construyendo. Él los llamó y se reunieron en aquel teatro, llevaron a parte de los hermanos al frente. Pablo quería llegar al teatro, pero sus amistades, las autoridades de la ciudad les recomendaron que no lo hiciera, que no se pusiera frente a aquella multitud, y aquel revolú, aquel lío no continuó hasta que llegó el administrador de aquella ciudad, de la ciudad de Éfeso, el representante ante Roma de la ciudad de Éfeso, quien políticamente, bien astutamente, hablándole a la gente, no permitió que siguieran con aquel tumulto, porque les representaba a ellos un peligro de que se levantara acusación en contra de ellos. Les dijo que si algún problema tenían, que si algún desacuerdo tenían, que lo tomaran y lo hicieran por los métodos legales, que lo llevaran ante magistrados. Y así entonces aquella multitud logró disiparse. Vimos también que a Pablo, entendiendo que le quedaba poco tiempo, entendiendo que tal vez a los hermanos tal vez no los volvía a ver, él predicando, él enseñando la palabra, dice que enseñaba hasta tarde, hasta la medianoche. Y ahí conocimos de un joven, de Eutico, dice que estaba él en la ventana escuchando la predicación de Pablo, y de acuerdo a cuando Pablo se alargaba, prolongaba el mensaje, Eutico estaba luchando con el sueño hasta que él fue vencido por el sueño, y dice que cayó desde el tercer piso hasta el suelo y allí cayó muerto. Pablo pausó el mensaje, fue a atender la situación que estaba sucediendo. Dice que él, viendo el cuerpo donde estaba, se extendió arriba del cuerpo. Él clamó al Señor para que le devolviera la vida a aquel joven Eutico, y el Señor escuchó su clamor, escuchó su oración, le devolvió la vida a aquel joven, y ellos entraron. Dice que Pablo entonces tomó alimento, comió, se llenó de fuerzas y continuó entonces él predicando hasta que amaneció. Con la diferencia de que aquí en adelante yo creo que ya más nadie llegó a cabecear en aquella enseñanza, más nadie tuvo que pelear con el sueño por el gozo que había en aquel lugar sobre todas las cosas de la obra que Dios había hecho en devolverle la vida a este joven Eutico. Hoy vamos a continuar nosotros este estudio del libro de los Hechos, y vamos a terminar este capítulo, a ver del versículo 13 del capítulo 20 en adelante. Hechos capítulo 20. Vamos a estudiar del versículo 13 en adelante. Vamos a dar lectura a los primeros versículos para empezar el estudio. Hechos capítulo 20, versículo 13 en adelante, y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto.
porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido a anunciaros y a enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Gracias, Señor, Señor. te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Dios mío. Te damos gracias, Dios mío, por la obra que tú has hecho en nosotros, Señor, por los hermanos que se han reunido con nosotros, Dios mío. Y te pedimos que en este momento tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio nuestro, Padre Santo, que esté tocando a cada uno de nosotros, de nuestros hermanos, Padre Santo, que esta palabra que tú nos has dado, Padre Santo, sea una palabra transformadora, una palabra que cambie nuestros corazones, Señor, nuestra mente, nuestra caminar, Padre Santo, que sea una palabra que nos fortalezca, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a cumplir esta responsabilidad y dar la palabra tal y como tú la tienes para nosotros. Te damos gracias, Dios mío, y todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Nosotros vemos que Pablo había decidido no embarcarse con los hermanos. No sabemos por la razón que él decidió no embarcarse con ellos, pero dice que él tomó la decisión de ir caminando y entonces quedó de acuerdo en reunirse con ellos en la ciudad, en Asón. No sabemos la razón, pero es posible. Podríamos tal vez deducir que Pablo quiso aprovechar este tiempo entendiendo los eventos que le iban a suceder para él orar, para él tener comunión con Dios, para él tener un tiempo aparte. Esto algunas personas incluso lo describen como posiblemente como el Getsemaní de Pablo, como el tiempo en que él se apartó a orar, a que el Señor lo fortaleciera, entendiendo los momentos por los cuales él iba a pasar en un futuro, que iban a ser momentos difíciles. Pero no vemos a Pablo en su interacción con los hermanos en ningún momento quejarse acerca de esos momentos, sino que lo vemos a él a lo contrario, fortaleciendo a los hermanos. Y él va cerca a la ciudad de Éfeso, pero él decide no entrar a la ciudad de Éfeso. ¿Por qué no quiere entrar a la ciudad de Éfeso? Porque Pablo tiene mucha gente amada por él en la ciudad de Éfeso. Esto parecería ser una contradicción, pero precisamente porque él tiene mucha gente que quiere verlo en Éfeso, gente con la que él compartió mucho tiempo, con gente que él los enseñó, los doctrinó en la palabra del Señor, los fortaleció. Y él no quiere entrar a la ciudad de Éfeso porque él tiene como propósito ir a Jerusalén para llegar allí antes o para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y él sabe que si él entra en la ciudad de Éfeso, se le va a ser imposible salir de aquel lugar con tanta gente que él ama, tanta gente que lo ama, que lo quiere ver, que quiere compartir con él, que le quiere contar testimonio, que quiere hablar con él. Pero él todavía sabe que tiene algo que darle a ellos. Por eso entonces él envía a buscar a los líderes, los pastores, los obispos de la ciudad de Éfeso, a que se reunieran con él entonces en Mileto, para él hablarle acerca de lo que él tiene que comunicarles. Él tiene muchas cosas que comunicarles, porque Pablo entiende que le queda poco tiempo. Él está al final de su caminar, al final de su vida, de acuerdo a lo que el Señor le ha revelado, y él tiene un propósito de nutrirlos, de enseñarlos, de prepararlos para las cosas que se le van a presentar a ellos. Dice que él le comienza a hablar acerca del ejemplo que él les ha dado a los cuales, a las personas que él ha compartido en la ciudad de Éfeso, cómo él se comportó en medio de ellos, cómo él estuvo firme en medio de las aflicciones, en medio de las amenazas. Él continuó firme predicando el evangelio.
él no solo le predicó el evangelio, sino que también el comportamiento, el testimonio que él le dio a ellos sirvió como la predicación del evangelio también para ellos. El evangelio no es solamente nosotros proclamar con nuestra boca a quién nosotros le servimos, en quién nosotros confiamos, pero hay un testimonio, una proclamación del evangelio que es aún más efectiva ante las personas que nos rodean a nosotros, que es nuestro comportamiento. No es decirle a la persona que está alrededor de nosotros. A veces es fácil ver a una persona que está pasando por una crisis, por una necesidad, por una enfermedad, y testificarle y hablarle acerca de la fidelidad de Dios, que Dios es fiel, que Dios es grande. Pero ¿qué sucede cuando nosotros estamos pasando por ese problema, por esa necesidad, por esa adversidad, como ellos vieron a Pablo enfrentarse a sus dificultades físicas de enfermedad, a la persecución de los judíos, al maltrato, al trabajo arduo, a él tener todas esas responsabilidades? Pablo le dio a ellos el testimonio también con su comportamiento, y ese testimonio es un testimonio que vale más ante las personas que tenemos alrededor que muchas palabras con las cuales nosotros podamos hablarle y testificarle y presentarle el evangelio. Y eso es lo que Pablo le está diciendo, que el testimonio de cómo él se comportó en frente de ellos les habla acerca de la confianza que él tiene en el Señor, que nosotros le servimos. Amén. Nosotros estuvimos viendo anteriormente que en aquel lugar Pablo enseñó por un periodo casi de 3 años. Principalmente él enseñó en la escuela de uno llamado Tirano en las tardes, y él enseñaba allí. Mucha gente iba de todos los alrededores para que él les enseñaba. Y yo pensaba acerca de esta escuela de Tirano en Éfeso, una escuela que fue muy importante en la proclamación, en el avance del evangelio en todo el continente, en toda aquella región. Una escuela donde Pablo logró instruir a muchos líderes que fueron útiles y por los cuales el evangelio se promulgó a través de todo el mundo. Pero es muy interesante porque yo, cuando he visto los nombres de los diferentes institutos bíblicos, de las escuelas bíblicas, nunca he visto una escuela llamada Escuela de Tirano. O sea que aquel que tal vez está buscando un nombre para una escuela bíblica, un instituto bíblico, y quiere ser único, yo nunca he visto el nombre Tirano para un instituto bíblico. Sería un buen nombre. Yo creo que sería tal vez el único. Si usted ha visto alguno, nos lo deja saber, pero nunca he visto algún instituto bíblico de nombre Tirano. Pero fue un sitio de mucha importancia donde Pablo laboró, instruyó por mucho tiempo a mucha gente que pasó por allí en el evangelio. Públicamente enseñó, pero no solamente él enseñaba cuando tenía una gran audiencia, él no solamente enseñaba cuando él tenía algún púlpito, sino que dice que enseñaba públicamente y enseñaba también casa por casa. Pablo no era uno de esos ministros que al menos que tuviera una audiencia grande, él no se presentaba. Pablo no era una de esa gente que antes de él aceptar una invitación decía cuántas personas me van a escuchar predicar, sino que Pablo le predicaba a los muchos como también a los pocos, como también podía presentarles, dar testimonio a un individuo. Y eso es siguiendo el ejemplo de lo que fue el testimonio del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo enseñó a las multitudes, pero también cuando nosotros vemos los evangelios, muchas de las enseñanzas más profundas, más importantes que tuvo el Señor fue con un grupo pequeño de personas, y hay a veces incluso que fueron enseñanzas individuales. Y dos de estas enseñanzas nosotros las vemos en Nicodemo y en la mujer samaritana. Nicodemo, aquel maestro en Israel, fue a visitar al Señor Jesucristo de noche cuando no había mucha gente a su alrededor. Sin embargo, en esta interacción, en esta conversación entre el Señor Jesucristo y Nicodemo, el Señor Jesús le habló acerca del nacer de nuevo. En esta conversación el Señor Jesucristo le explicó y habló acerca del versículo que explica más claro el plan de salvación para el ser humano, que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo explicó el Señor Jesucristo ante una audiencia pequeña, principalmente respondiéndole a la conversación de Nicodemo. Vemos la grandeza del Señor Jesucristo. Él no detuvo una enseñanza porque habían pocas gentes. Ese fue el caso también de la mujer samaritana. La mujer samaritana, los discípulos habían salido a buscar comida y el Señor Jesucristo se aproximó a donde estaba esta mujer, y vemos que en el caso de la mujer samaritana el Señor Jesucristo le dijo claramente, no, sin poner ningún obstáculo, no le habló no le habló en rodeo, sino que le habló claramente, declarándose como el Mesías esperado. Vemos que ante Nicodemo no le habló tan claramente, pero la mujer samaritana sí le dijo claramente que Él es el Mesías que ellos esperaban. Dice el versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Parte principal del evangelio y la parte es el arrepentimiento. Por eso nosotros vemos que desde que se hablan los evangelios, lo primero que nosotros vemos, el primer mensaje que nosotros vemos proclamando es a Juan el Bautista, que proclama el arrepentimiento, y lo vemos en el evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos también que el mensaje con el cual vino Cristo desde el principio de su ministerio fue el mensaje del arrepentimiento, y lo vemos en el evangelio de Mateo en el capítulo 4 versículo 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el arrepentimiento que es necesario para la salvación? El arrepentimiento es un cambio de dirección. Esto significa que nosotros íbamos camino del pecado, íbamos camino a destrucción, y cuando escuchamos el mensaje, cuando creímos en el mensaje de salvación, el mensaje del plan de Dios para nosotros, las buenas nuevas del evangelio, entonces nosotros cambiamos de dirección y vamos en dirección hacia donde el Señor, para que Él nos perdone, para que Él nos lave, para que Él nos salve. Ese es el mensaje del evangelio. El pecado trajo al mundo muerte, sufrimiento, dolor, condenación. Pero Dios, con el mensaje del evangelio, en su infinita misericordia, nos dio el regalo más grande, que es el regalo de la salvación, el perdón de nuestros pecados. Y es el único camino a salvación. Él mismo enseñó el Señor Jesucristo en el evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Creo que todos en algún momento hemos escuchado de personas hablar acerca de varios caminos, acerca de que no existe una exclusividad en el cristianismo, en el evangelio, pero nosotros no nos hemos inventado este mensaje. Ese mensaje viene del Señor Jesucristo, que Él dijo que Él es el único camino, que no hay ningún otro camino, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Es el único camino a la salvación. Todos los caminos no conducen a Dios. Hay un solo camino que conduce a Dios, y ese es en su Hijo Jesucristo. Amén. Dice el versículo 22 en adelante: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Aleluya. Pablo va a Jerusalén
entendiendo que no sabía los específicos, pero sabía que le esperaba sufrimiento, cárceles. Él entendía porque que le esperaban tribulaciones, porque era el testimonio que el Espíritu Santo daba en las ciudades en las cuales él se presentaba, que en Jerusalén lo que le esperaban eran prisiones y tribulaciones. Pero cuando Dios se manifiesta y nos da a conocer cosas que nos esperan, aunque aparentan ser negativas y de destrucción, no es para que nosotros nos atormentemos, no es para causar ansiedad en nosotros, sino es para que nosotros estemos preparados, sino es para que nosotros seamos fortalecidos en el Señor. Es para que cuando esos eventos acontezcan, nosotros sepamos que a Dios no se le salieron las cosas de las manos. Nosotros sepamos que Él tiene todas las cosas bajo control, que todo lo que tiene que pasar por el Hijo de Dios tiene que pasar el filtro celestial, y que si Dios lo permitió, va al fin y al cabo ser para bien, como promete la palabra del Señor. Lo que el Señor dice no es para asustarnos, no es para causar ansiedad, sino es para que nosotros estemos preparados, fortalecidos para serle fiel en medio de aquella situación que Él nos advierte que vamos a enfrentar, como era el caso de Pablo. Gloria a Dios. ¿Cuál sería nuestra reacción si nosotros tenemos que pasar, aunque sea la mitad de las cosas que pasó Pablo? Yo creo que muchas personas, si tienen que pasar por lo menos de la mitad de las cosas que pasó Pablo, dicen: eso no fue lo que a mí me dijeron que iba a pasar. Tal vez engañados por lo que se le presentó como el evangelio, tal vez su respuesta es: eso no es lo que se me dijo a mí acerca del evangelio. A mí se me dijo que cuando yo llegara y diera mi vida al Señor, que de allí en adelante no iba a encontrar problemas, no iba a tener dificultades, no iba a tener persecución. Pero ese no es el mensaje del evangelio, sino que eso es una vertiente de un evangelio falso, que no es lo que el Señor Jesucristo enseñó. El Señor Jesucristo enseñó que en este mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos en Él, que Él venció en el mundo. Gloria sea el nombre del Señor. Ese es el evangelio que predicó el Señor Jesucristo. Pablo compara el caminar con Cristo con una carrera. Aquellos que corren, aquellos que practican este deporte del correr, cuando ellos salen a una carrera larga, desde que salen a la carrera larga tienen diferentes opciones. Ellos pueden perseverar en la carrera, seguir hacia adelante corriendo, pueden detenerse y pueden dar la vuelta y devolverse a su casa. Son decisiones que tiene que tomar la persona. Y Pablo compara la vida del cristiano con una carrera, corriendo. Pero solamente el que completa la carrera en la práctica del correr, en el ejercicio del correr, es aquel que termina con gozo. Aquel que no termina la carrera, aquel que se rinde y se devuelve, no es aquel que tiene el gozo, no es aquel que tiene el premio. Y así sucede en el caminar del cristiano. Hay mucha gente que acepta este mensaje del evangelio inicialmente, pero cuando comienza la carrera y se da cuenta que hay obstáculos, se da cuenta que hay aflicción, el enemigo lo engaña y no persevera en la carrera y toma la decisión de no seguir en la carrera. Es dominado tal vez por los deseos de la carne y abandona la carrera. Pero si tú estás en ese grupo que ha decidido seguir a Cristo y se ha apartado del camino, se ha descarriado del camino, ha dejado de seguir al Señor, el Señor te hace el llamado de que vuelvas a Él. El Señor te espera como aquel padre en la historia del hijo pródigo esperó al hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando salió del camino, cuando se alejó, cuando pidió su herencia y fue al mundo, dice que se vio en una situación difícil, en una situación donde él tenía hambre y deseaba comer la comida de los cerdos, hasta que le llegó un momento de iluminación en su mente y dijo que regresaría a donde su padre, que le pediría perdón a su padre, y así lo hizo.
Y regresó a donde su padre. Y cuando él regresó donde el padre estaba esperando, estaba buscando el regreso del hijo pródigo. Y así está esperando Dios el regreso de aquellos que han abandonado el camino. No importa cuán lejos te hayas ido del camino, el Señor te perdona, el Señor te limpia, el Señor te justifica, el Señor te lava, el Señor te fortalece para que tú puedas continuar esta carrera y puedas terminar y salir de este mundo con gozo, recibiendo la victoria de la cual Pablo habla, de recibir la corona de la vida. Nuestro objetivo es que al final podamos decir, como dijo Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros, parte de la razón por la que nos reunimos es que nosotros estamos en un mismo propósito y nosotros amamos y esperamos el retorno glorioso del Señor Jesucristo, el encuentro glorioso, la bienaventuranza de nosotros ir y el que el Señor Jesucristo nos reciba a nosotros en el aire, como dice su palabra. Nosotros esperamos ese momento glorioso de que una manera u otra entremos en la presencia del Señor y estemos con Él por siempre. La actitud de Pablo era que nada lo iba a detener. Si el camino era difícil, si llevaba aflicciones, cárceles, malos momentos en alta mar, a él no le importaba nada de lo que él tenía que pasar. Él dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Su vida para él no tenía tanto valor como el seguir a Cristo, como no importando que le costara la vida. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pablo había tenido unas experiencias con el Señor, por la cual él entendía que él en este mundo tenía una misión que cumplir, pero lo que le esperaba a él cuando saliera de este mundo era más grande, era más glorioso, era mejor para él. Vemos incluso que él tuvo una experiencia en el cielo, de la cual él hace referencia en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 4, donde él dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Él quería regresar a aquel lugar, él quería regresar a la presencia del Señor, pero él tenía una misión que tenía que cumplir y estaba cuerpo y alma entregado completamente a esa misión, no importando por lo que él tuviera que pasar. Y mucho que pasó él. Incluso él describe algunas de las cosas por las cuales él tuvo que pasar en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 28. Dice, yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pero vemos que no importando todas esas cosas, en qué tiene él su corazón, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Amén. Y ese es el corazón de Pablo. Eso es lo que nosotros lo vemos a él, por lo que él llamó a estos líderes de la iglesia que se juntaran con él en Mileto, que no importando lo que él tenía que pasar, su preocupación era porque las iglesias estuvieran firmes en el Señor.
tuvieran la misma promesa, creyendo la misma promesa y compartieran la misma esperanza que él tenía de estar en la presencia de su Señor y Salvador. Gloria sea su nombre. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y gloria a Dios por la preocupación de Pablo, que él fundó todas esas iglesias, y ese mensaje que él envió a todas esas iglesias, nosotros podemos gozarnos de ese mensaje en el día de hoy, así como fortaleció ese mensaje a esas iglesias a las cuales él envió cartas a nosotros. Somos fortalecidos, nosotros somos bendecidos por ese mismo mensaje también en el día de hoy. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo veía esta ocasión como la última en la cual él vería el rostro de estos hermanos. Él se había esforzado arduamente por presentarles el evangelio puro. Él dice que por eso, porque él no descuidó su responsabilidad, él está libre, limpio de la sangre de todos, porque él cumplió su responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad a la cual él se refiere? Es instruirlos en la palabra. Él los instruyó en la palabra. Pablo, como dijimos, había estado en Éfeso casi alrededor de 3 años, y él, estando en Éfeso, se había tomado el tiempo de explicarle las escrituras detalladamente. Pablo tomó el tiempo y le explicó la ley de Moisés, lo que Moisés escribió, les explicó y le habló acerca de los profetas, les explicó los salmos, él les explicó la Biblia detalladamente, les habló acerca del Antiguo Testamento detalladamente. Por eso el que puede decir que él no ha rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, porque él no evitó los versículos y pasajes que eran controversiales, sino que él los enfrentó, él los enseñó, y él por eso puede decir que no se rehusó, gloria sea el nombre del Señor, a anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. Y esa es la única manera que nosotros podemos decir lo mismo, que anunciamos todo el consejo de Dios. No es enseñando solamente lo que nosotros nos sentimos cómodos, no es enseñando solamente lo que a nosotros nos cae bien, no es enseñando solamente las cosas que a nosotros pensamos que nos agradan y que a los demás le agrada, sino enseñar la Biblia, que es la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, es la palabra de Dios para nosotros. Y eso es algo que cuando nosotros nos envolvemos en la Biblia es algo grandioso, algo glorioso, algo que bendice el alma de nosotros, algo que nos ayuda a crecer en el Señor. Es algo muy importante y es algo que nos sirve incluso como antídoto a no ser engañados en entrar en falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Porque cuando nosotros vemos que la gente desarrolla un falso sistema de enseñanza, lo primero es que hace que toma algún pasaje bíblico y lo saca de su contexto original para tratar de enseñar algo que el pasaje no está diciendo. Pero aquel que ha sido instruido y enseñado en la palabra de Dios, en lo que es el contexto de lo que la palabra del Señor enseña, se le hace difícil que sea engañado, porque para ser engañado tiene que sacarse la palabra del Señor de contexto. Pero si ha sido instruido y la conoce como es, no va a ser engañado. Y Pablo dice que él está libre de la sangre de aquellos hermanos, porque él no se ha rehusado, no se ha rehuido a anunciar el mensaje, el consejo, la palabra de Dios, así como es. Dice el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén. Vemos que él está hablando con líderes de la iglesia, pastores, obispos, ancianos. Muchas veces es el mismo término para pastores, pero hay pastores, hay líderes, hay maestros en las personas que están allí. Y lo primero que él le dice a ellos es: mirad por vosotros. ¿Por qué?
Porque aquel que el pastor, el líder, el obispo, el maestro, es también oveja. Es primeramente oveja. Y tiene que estar sustentado, tiene que recibir el mismo alimento que reciben las ovejas que él es responsable de alimentar. O sea que aquel que enseña debe alimentarse a sí mismo, recibir la palabra del Señor para él poder ser de bendiciones a aquellas personas a las cuales él sirve. Dios ha llamado a los líderes a cuidar de su rebaño, pero el rebaño no le pertenece a los líderes de la iglesia. El rebaño le pertenece al Señor de la iglesia. Nosotros somos todos ovejas del Señor. El Señor fue quien pagó por nosotros, que nos compró con su sangre preciosa. El trabajo del pastor, el trabajo del maestro, del anciano, del obispo, del líder, es dar de comer a la iglesia. El Señor incluso le dijo a Pedro que apacentara las ovejas luego de haber resucitado, y que Pedro, y restaurando a Pedro, le encomendó la misión de apacentar a sus ovejas, las ovejas del Señor, no ovejas de Pedro, sino ovejas del Señor. ¿Y qué es apacentar? Apacentar sería instruir, enseñar, dar comida a la iglesia, dar pasto espiritual, enseñarle la palabra del Señor. Y ese es nuestro trabajo, enseñar la palabra del Señor, dar de comer al pueblo de Dios. Y Pedro entendiendo esto, luego escribiría en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 2 al 4, dando consejo también a los líderes de la iglesia: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es una responsabilidad, que al fin y al cabo recibe su corona, recibe su beneficio. Alabado sea el nombre del Señor. Pero esa es la responsabilidad de apacentar, de dar de comer, no enseñoreándose, no maltratando, sino yendo adelante de las ovejas, liderando, guiando, dando el ejemplo, no a latigazos detrás de las ovejas, sino delante de las ovejas, que sigan al líder como ejemplo de comportamiento, como Pablo está explicándole a estos líderes que van a Mileto a encontrarse con él. Dice el versículo 29 y 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo conocía acerca de lo que iba a acontecer, de falsos maestros que se iban a introducir al pueblo, que iban a descontextualizar las palabras, las enseñanzas, y iban a tratar de corromper al pueblo, de engañar al pueblo, enseñoreándose sobre el pueblo. Él sabía que cuando él partiera, cuando él no estuviera más con ellos, por eso su preocupación de enseñarlos, iban a entrar lobos rapaces que venían de afuera. Pero lo más preocupante no eran los lobos rapaces y falsos maestros que venían de afuera, que son a veces más fácil de uno conocer. Es fácil conocer cuando viene alguien de una falsa religión y nos está hablando de inclinarse ante dioses. Es fácil reconocer cuando se nos está hablando de adoración de ídolos, cuando se nos está hablando de reencarnación, cuando se nos está hablando de mensajes que son completamente fuera del contexto bíblico. Pero resulta más difícil el evento que él está diciendo, que en medio de las personas que él está instruyendo, que están en medio de ellos en la enseñanza de Pablo, de ellos van a haber personas que se van a torcer, que van a engañar a la gente, que van a
a levantarse como falsos maestros, como falsos profetas. Eso es algo más difícil de identificar, como es más difícil de detectar, identificar alguien que abre la Biblia y nos lee un pasaje y lo descontextualiza. Alguien que abre la Biblia y toma algo que la Biblia dice y lo saca de contexto para engañar a la gente. Alguien que viene y abre la Biblia y le dice que nosotros somos dioses. Alguien que abre la Biblia y dice que nosotros tenemos el poder de hacer lo que nosotros queremos que Dios haga. Es más difícil nosotros poder detectar a alguien que se levanta con una falsa doctrina, que está en medio de nosotros y abre la Biblia y lee un pasaje bíblico sacándolo de contexto para engañar. Y esto es lo que Pablo le está diciendo, que en medio de ellos mismos van a haber personas que se van a levantar contra el rebaño. Los falsos profetas y falsos maestros, que en su apariencia no aparentan ser eso, tienen apariencia de piedad, están vestidos con vestimenta de ovejas. Pero Pablo habla acerca de eso y dice en 2 Corintios 11, 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El Señor Jesucristo también habló acerca de cómo distinguir a aquella persona que es un falso maestro de acuerdo a su fruto. Y dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. O sea que aquel que nosotros sabemos que se levanta y no da el mensaje de la palabra de acuerdo a cómo ha sido presentado en la palabra, aquel que trae una nueva revelación, lo nuevo que Dios está diciendo y no es filtrado por el mensaje bíblico. Nosotros sabemos que es un falso profeta, que el fruto que está dando es un fruto del infierno. Incluso Pablo había dicho y se levantó en una de sus cartas diciendo que si aún un ángel del cielo descendiera del cielo trayendo un mensaje distinto a aquel que se le había presentado a ellos, que sea anatema. O sea que tenemos que tener nosotros cuidado con eso. Un buen árbol no puede dar mal fruto, no puede dar un mensaje falso, un mensaje engañoso, un mensaje que no es bíblico. Dios no se lleva a la contraria. El mensaje que si Dios da una revelación a alguien, no puede ser una revelación que esté en contra de lo que es la palabra, su palabra, porque es su palabra la que nosotros tenemos para medir el mensaje bíblico. Cuando Pablo estuvo en los hermanos de Berea, dijo que los hermanos de Berea eran más nobles. ¿Por qué? Porque ellos verificaban todo lo que él les enseñaba mediante la palabra de Dios. Y es nuestra responsabilidad como ovejas del Señor nosotros medir todo mensaje que se nos presenta por la palabra del Señor. Dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aleluya. Como dijimos, Pablo está sumamente preocupado por sus hermanos, por gente que él amaba, que él había llorado con ellos, conocía sus situaciones.
y Él va a partir y Él sabe lo que viene después que Él se vaya. Él sabe las personas que se van a levantar en su contra, que van a tratar de engañar al rebaño, enseñorearse sobre el rebaño del Señor, y Él tiene esa preocupación, y es una preocupación grande que lo lleva a Él a desvivirse, a estar con ellos, hablándole, enseñándole, diciéndole hasta el último tiempo que Él tiene para enseñarles, para que no sean engañados. Pero vemos algo muy importante que Él entendió, que esto estaba fuera de sus manos, pero Él lo encomendó al único que tiene control sobre todas las cosas. Él no podía cuidarlos, Él no podía protegerlos, pero Él dice que ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y eso nos toca a nosotros muchas veces hacer. No tenemos control sobre algo, pero lo ponemos en las manos de Dios, que sí tiene control. Amén. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Aleluya. Pablo trabajó haciendo tiendas en Éfeso. O sea, trabajó con sus manos para proveer no solamente por sus propias necesidades, sino que él también proveyó para las necesidades de aquellos que estaban con él. Pablo contaba esto como un privilegio de él poder colaborar con las necesidades de otro, él poder ayudar con las necesidades de otro. Y nos cita una enseñanza, una palabra del Señor que dice: más bienaventurado es dar que recibir. Tal vez alguien estuvo buscando esta cita en los evangelios y estuvo buscando y rebuscando en algún momento y nunca logró encontrar esta cita del Señor Jesucristo en ninguno de los evangelios. No se preocupe, porque esta cita que Pablo está citando acerca de la enseñanza del Señor Jesucristo no está en los evangelios. ¿Qué sucede? Que muchas de las enseñanzas del Señor no fueron plasmadas en los evangelios. Incluso cuando estuvimos estudiando el evangelio de Juan, vemos que en el capítulo 21, en el versículo 25, Juan nos dejó saber que hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Podría ser una de estas enseñanzas que no se plasmó, pero que se conocía dentro de la iglesia y el pueblo del Señor. También pudo haber sido una enseñanza que el Señor le comunicó, le reveló a Pablo personalmente, porque Pablo fue instruido por el Señor Jesucristo. Y vemos esto en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aleluya. O sea que Pablo está citando al Señor Jesucristo. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Si usted tiene la Biblia que tiene las palabras del Señor Jesucristo en rojo, se puede sorprender porque ve los evangelios rojos y ahora ven hechos. Ven acá y ve algo rojo. Y tampoco fue que el Señor Jesucristo hablaba en rojo, como algunas personas tal vez piensan, sino que esto fue para ayudarnos a nosotros en el estudio de la palabra a identificar las palabras que fueron del Señor Jesucristo. Y aquellas personas que fabrican Biblia identificando que son palabras del Señor Jesucristo, vemos que están en rojo. Dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Este fue un momento de tristeza, de llanto entre los hermanos. Ellos entendían y escuchaban a Pablo diciendo que ya no lo verían más, y se tiraban, lo abrazaban, besaban a Pablo.
Pablo había vivido una vida en medio de ellos. Ellos habían visto el ejemplo de Dios en medio de ellos, cómo Él le enseñaba en la escuela de Tirano, cómo Él trabajaba durante el día, cómo Dios obraba grandes milagros con los sudarios, con los paños de Pablo, haciendo sanidades, echando fuera demonios, levantando gente de los muertos. Ese era el Pablo que ellos conocían, y no era tanto las obras que el Señor hacía sobrenaturales por medio de Pablo, sino que en medio de la angustia y la persecución vemos que ellos veían un Pablo incambiable, un Pablo que no daba vuelta atrás, un Pablo que seguía confiando en el Señor en medio de su aguijón y de su enfermedad, que se sanaban los otros y él continuaba enfermo, pero él continuaba orando por los enfermos. Pablo le había dado un ejemplo de lo que era vivir una vida para el Señor, de lo que era ser desprendido de su propio bienestar y estar interesado en el bienestar de los demás. Ese era el ejemplo que Pablo le había dejado. Por eso vemos que en esta despedida ellos están con mucho dolor, entendiendo que lo que le espera a Pablo, ellos también tal vez habían presenciado algunas profecías en las cuales se levantaba alguien y le decía a Pablo que no fuera a Jerusalén porque allí lo iban a apresar, allí lo iban a maltratar, allí iba a pasar prisiones y tribulaciones. Sin embargo, Pablo no se daba la vuelta ante eso, no le prestaba atención a esas cosas, sino que él entendía que todos esos mensajes eran el cumplimiento del llamado del Señor Jesucristo para su vida. Porque desde que Jesucristo lo llamó a él camino a Damasco, el Señor Jesucristo después llamó a Ananías para que fuera a orarle. Le había dicho a Ananías que le iba a enseñar a Pablo cuánto le iba a ser necesario sufrir por su nombre. Pero ese sufrimiento de Pablo, él lo miraba como nada, su vida lo miraba como nada, porque no se comparaba a la recompensa que Dios tenía preparada para él. Cuando él tenía su mirada en el galardón, todo lo demás que le pasaba no tenía tanta importancia. Y así, cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Cristo, los problemas, las tribulaciones no van a tener el mismo peso, la misma preocupación que ocupa nuestra mente y nuestra vida. Y vamos a aprender a ser como hizo Pablo, que las cosas que él no tenía control, que muchas veces son las que más nos preocupan a nosotros, fueron cosas que él las puso a los pies de Cristo, encomendó a los hermanos a Cristo, y así hizo Pablo en las cosas que él no tenía control. Así también enseñó Pedro en primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, y debe ser la conducta que nosotros tenemos ante todas esas cosas, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Confiamos que él tiene cuidado de vosotros. Confiamos que él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, cuando nosotros pasemos por un problema, por una adversidad, por una tribulación, no nos alejemos de lo que hemos confiado, sino que en medio de esa dificultad sigamos confiando que Él tiene cuidado de vosotros, que lo que Él obra, Él lo obra para bien, que Él se va a manifestar, que Él se va a glorificar de alguna manera, y seamos también el testimonio vivo de que nosotros le servimos, como dice aquel coro, a un hombre de poder que me ayudará a vencer, me ayudará a triunfar. Su nombre es Jesús. No podemos decir con nuestra boca que le servimos a un Cristo de poder, y cuando se presenta la adversidad entonces nos atribulamos y nos afecta de esa manera, sino que la gente vea que nosotros le servimos a un Cristo de poder, no solamente cuando ellos tienen los problemas, sino cuando nosotros también atravesamos por nuestros problemas y nuestras dificultades. Hasta aquí el estudio de la palabra en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición. Invitamos a los hermanos que han compartido con nosotros, que la semana que viene compartan con nosotros, cuando con la ayuda de Dios vamos a seguir este estudio del libro de los Hechos en el próximo capítulo 21. Dios le bendiga.